si todo lo que te enseñaron en la escuela dominical fuera solo una pequeña parte del verdadero misterio detrás de Jesús? Imagina por un momento que el hombre al que conocemos como el Cristo no vivió una sola vez, sino que su alma atravesó múltiples existencias antes de llegar a Belén. Según las lecturas del médium Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, Jesús no fue simplemente un enviado divino, fue la culminación de un viaje espiritual que se extendió a través del tiempo y las dimensiones. Y antes de continuar con esta reveladora historia, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque en este espacio exploramos los secretos más profundos del alma, la conciencia y los misterios que las religiones olvidaron contar. Tu apoyo ayuda a que más personas despierten a estas verdades ocultas. Cayce afirmaba que esta alma no apareció de la nada, descendió conscientemente desde planos superiores para cumplir una misión que trascendía las religiones y los siglos. Sus afirmaciones no eran producto de su imaginación. Bajo estados profundos de trance, dejó registradas cientos de lecturas sobre la evolución del alma, la naturaleza del Cristo y la historia espiritual oculta de la humanidad. Cada lectura revelaba fragmentos de un conocimiento que parecía provenir de un lugar más allá de lo humano. Pero aclaremos algo desde el principio. Este relato no intenta desafiar la fe ni reemplazar la religión. Es una exploración más profunda del aspecto místico del Cristo, una mirada que une la sabiduría ancestral, la reencarnación y la conciencia divina en una narrativa que desafía todo lo aprendido. Lo que Cayce reveló contradice muchas de las enseñanzas tradicionales, pero abre un panorama fascinante sobre quién fue realmente Jesús y qué representa para la humanidad. Así que antes de continuar, asegúrate de suscribirte y acompáñanos hasta el final, porque vamos a revelar las visiones más poderosas y polémicas de Cayce sobre Jesús. Ideas que podrían transformar tu forma de entenderte a ti mismo y reconectarte con la chispa divina que habita dentro de cada ser humano. Nuestra historia no comienza en Belén. Empieza mucho antes, en un tiempo en el que la tierra aún no existía y las almas viajaban como destellos de luz pura en reinos celestiales. En una de sus lecturas más citadas, la Chinxuetzee 4914, Cayce describió que la esencia que más tarde conoceríamos, como Jesús era originalmente, un ser llamado Amelius, una conciencia que ya había alcanzado la completa unidad con él, creador antes de cualquier encarnación física. En ese plano sutil, conocido como el mundo del espíritu o la dimensión del pensamiento puro, Amelius percibió que muchas almas se estaban desviando, atrapadas por el deseo material y el olvido de su origen divino. Movido por compasión, decidió descender a los planos de la materia para guiar a la humanidad de regreso hacia la luz. Este acto voluntario marcó el inicio del patrón que más tarde sería conocido como la conciencia crística, el ideal de unión total entre lo humano y lo divino. Sin embargo, esa travesía hacia el mundo físico no fue sencilla. Cayce explicaba que, al tomar forma terrenal, las almas comenzaron a olvidar su esencia eterna. Incluso Amelius, a pesar de su pureza, tuvo que pasar por incontables experiencias de aprendizaje, purificación y recuerdo. Según estas visiones, el camino de Jesús no fue un acontecimiento único, sino una serie de encarnaciones sucesivas a través de las cuales su alma fue refinándose hasta cumplir plenamente su misión. En otra lectura, la número 364-7, Cayce fue aún más claro. El primogénito del Padre era Amelius, quien con el tiempo encarnaría como Jesús. Esa misma alma habría vivido múltiples vidas con el propósito de convertirse en el camino, la verdad y la vida. De ahí surge la idea de que la verdadera historia de Jesús no comienza con su nacimiento en Galilea, sino mucho antes, en la eternidad misma. Cayce afirmaba que el alma que llegaría a ser Jesús encarnó varias veces antes de su última vida conocida. Estas existencias no fueron casuales, sino etapas deliberadas en el proceso de evolución espiritual, cada una con un papel crucial en la expansión de la conciencia divina en la tierra. Él nunca sugirió que Jesús hubiera cometido errores en el sentido moral, sino que esas vidas anteriores fueron necesarias para fortalecer su conexión con la voluntad del Creador y perfeccionar su papel como guía de la humanidad. Entre las revelaciones más impactantes está la lectura 364.1, donde Cayce identificó algunas de esas encarnaciones previas: Adán, Enoc, Melquisedec, José y Zorobabel. Cada uno de ellos, según explicó, fue una manifestación de la misma alma que se preparaba para encarnar la conciencia crística en su forma más pura. En otras palabras, Jesús no apareció como un milagro aislado, sino como el resultado de un proceso milenario de evolución espiritual que tenía un solo propósito:
recordar a la humanidad su verdadera naturaleza divina, una conciencia divina que vida tras vida se iba preparando para su encarnación final como Jesús de Nazaret. Piénsalo por un momento. Reflexiona sobre el peso que tiene esta idea. En la Biblia, estos personajes Adán, Enoc, Melquisedec, José y Zorobabel están separados por siglos, por culturas, por historias completamente distintas. Adán, el primer hombre que habitó la tierra. Enoc, el visionario que caminó con Dios. Melquisedec, el misterioso sacerdote y rey de Salem. José, el intérprete de sueños que salvó a Egipto de la hambruna. Y Zorobabel, el líder que reconstruyó el templo de Jerusalén. Sin embargo, según Edgar Cayce, todos ellos compartían una misma esencia espiritual. No eran simples figuras conectadas por propósito, sino la misma alma viajando a través de las eras, aprendiendo, cayendo y elevándose, como si cada existencia fuera un capítulo de una evolución cósmica hacia algo mucho más grande. Esta idea cambia por completo nuestra perspectiva. Nos muestra a un Jesús que no apareció perfecto, sino que alcanzó la perfección a través del proceso humano más profundo, la experiencia. Su crecimiento no fue instantáneo, fue consciente. Cada vida fue un paso en la purificación de su alma, una preparación minuciosa para convertirse en el reflejo vivo del amor divino. Y aún así, Cayce fue enfático. A pesar de las pruebas, esta alma nunca rompió su conexión con lo sagrado. En una de sus lecturas más citadas, la Cinque Terre 495, afirmó que Jesús fue el único ser que mantuvo intacta su comunión con el Creador a lo largo de todas sus encarnaciones. Por eso lo llamó el patrón, la plantilla divina que muestra el camino de retorno hacia Dios. Esta palabra se repite una y otra vez en sus lecturas, porque resume el propósito de su mensaje. Jesús no vino solo a ser adorado, sino a servir como modelo. Su historia es una invitación, no una excepción. El Cristo en esta visión no vino a juzgar, sino a despertar la chispa dormida en cada uno de nosotros. Antes de seguir con esta reveladora travesía, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Aquí exploramos las verdades ocultas de la conciencia, la reencarnación y los misterios espirituales que transforman la forma en que entendemos la existencia. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de buscadores y permite que más almas despierten a su propio poder interior. Cayce incluso fue más lejos, afirmando que el alma de Jesús aprendió a través del sufrimiento. En la lectura 2067 explicó que el Maestro aprendió obediencia mediante las cosas que padeció en la carne. Esta idea coincide con el versículo de Hebreos 5:8, pero Cayce la amplía. El sufrimiento no era castigo, sino iniciación. Era el fuego alquímico que transformaba la materia en luz, el ego en servicio, la resistencia en sabiduría. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. El Jesús que Cayce describe no es un ser inalcanzable, ni una figura mística fuera del alcance humano. Es una conciencia perfeccionada, sí, pero formada a partir de la misma energía primordial que nos habita a todos. Su grandeza no le fue concedida, la construyó. Fue el resultado de vidas enteras, dedicadas a alinearse voluntariamente con la voluntad divina. En este contexto, Cayce no divinizó a Jesús como una figura distante, sino que explicó su divinidad desde una perspectiva evolutiva, no como una excepción milagrosa dentro de la historia humana, sino como la culminación de lo que el alma humana puede llegar a ser cuando recuerda quién es realmente. Ahora bien, hay un periodo en la vida de Jesús que ha generado siglos de misterio, los llamados años perdidos, entre los 12 y los 30. La Biblia guarda silencio sobre este tiempo, pero las lecturas de Cayce ofrecen una narración fascinante. Según él, ese silencio no significa ausencia, sino preparación. Jesús no estaba escondido, estaba aprendiendo, viajando, formándose en sabiduría para cumplir su propósito. En la lectura 57:49-2, Cayce relata que Jesús viajó a Persia, la India y Egipto, absorbiendo las enseñanzas más profundas de cada civilización. Se formó con maestros espirituales que custodiaban los antiguos misterios. Estudió el arte de la curación, la meditación, la reencarnación y las leyes que rigen la unidad entre el espíritu y la materia. Pero su búsqueda no era una simple acumulación de conocimiento exótico. Era una iniciación espiritual diseñada para recordar su conexión con lo eterno. A través de esos viajes, Jesús integró las verdades universales, que más tarde sintetizaría en su mensaje de amor y compasión. Cada enseñanza, cada práctica, cada encuentro, lo preparaba para convertirse en el punto de unión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Todo aquello no era simple curiosidad espiritual, era preparación. Una iniciación cuidadosamente planeada para despertar dentro de él la expresión más pura y consciente del Cristo interior.
Según las lecturas de Edgar Cayce, este viaje formaba parte de un plan mucho más amplio, la unificación de las verdades fundamentales de todas las religiones del mundo. Jesús no vino a rechazar la tradición hebrea, sino a completarla, expandirla y elevarla a una comprensión universal del espíritu. En la lectura 1158-12, Cayce describe a Jesús como un buscador que estudió las enseñanzas de muchas tierras con el propósito de comprender la esencia profunda de la búsqueda humana. No se trataba de coleccionar doctrinas o adoptar creencias extranjeras, sino de entender el anhelo del alma en todas sus formas. Fue un puente entre mundos, un viajero espiritual que reconocía que detrás de cada templo, mantra o ritual había un mismo llamado, el deseo de volver al origen divino. Uno de los lugares más significativos de su viaje, según Cayce, fue la Gran Pirámide de Giza. Lejos de ser una tumba, este monumento era visto, por las antiguas escuelas de sabiduría, como un templo de iniciación, un laboratorio de energía espiritual diseñado para armonizar cuerpo, mente y espíritu. En la lectura 5-7-485, Cayce afirmaba que Jesús ingresó en la Gran Pirámide como parte de su preparación mística. Allí atravesó rituales que, más que ceremonias externas, eran procesos de calibración energética. Cada cámara, cada pasaje, estaba diseñada para activar centros de conciencia superiores. Los antiguos iniciados habían construido ese lugar con un propósito profético, sabiendo que un alma de gran pureza llegaría un día para despertar completamente su naturaleza divina. Cayce también mencionó a los esenios, una comunidad mística judía conocida por su vida austera y su profundo sentido de pureza espiritual. Estos sabios, guardianes de conocimientos ocultos, fueron piezas clave en la formación del Cristo. En la lectura 1472-3, Cayce detalla que los esenios prepararon a María desde su infancia para cumplir su papel sagrado y, años después, guiaron al joven Jesús en su desarrollo interior. Los esenios creían en la ley del karma, en la reencarnación y en la eternidad del alma. Enseñaban que cada vida era una oportunidad de limpiar, refinar y recordar. Su filosofía coincidía sorprendentemente con la visión de Cayce, que Jesús fue moldeado no por una religión institucional, sino por la verdad universal que subyace a todas ellas. Desde esta perspectiva, Jesús aparece como un síntesis viva del conocimiento espiritual de la humanidad, un alquimista del alma que unió en su ser las enseñanzas de Oriente y Occidente, del desierto y del templo, de la palabra y del silencio. Su sabiduría no surgió de la nada. Fue el resultado de una travesía global, una preparación diseñada para demostrar que la conciencia divina puede manifestarse en forma humana. Y quizá por eso su mensaje fue tan revolucionario, no porque trajera algo nuevo, sino porque recordó algo que la humanidad había olvidado, que todos somos portadores de la misma chispa divina. Lo que Él despertó en sí mismo, vino a recordarlo en nosotros. Así, cuando Jesús regresó a Galilea, ya no era solo el hijo del carpintero, era la encarnación de un principio cósmico, la manifestación viva del Cristo, completamente despierto y listo para encender en los demás la memoria de su propia divinidad. En la lectura 2067-7, Cayce explicó que el hombre Jesús se convirtió en el Cristo, subrayando que no fueron títulos separados, sino estados de conciencia en evolución. Jesús fue un alma que, tras incontables vidas de refinamiento, alcanzó la unión plena con la esencia divina. Su historia, vista desde esta perspectiva, no es solo la de un Salvador milagroso, sino la de un ser humano que recorrió el largo camino de la evolución espiritual hasta recordar quién era realmente. Y en ese recuerdo nos dejó el mapa de regreso. Para Edgar Cayce, Jesús fue la primera alma que completó todo el ciclo de encarnaciones humanas y regresó a la fuente en completa unidad con Dios. Lo llamaba el hermano mayor, el guía que recorrió el sendero antes que nosotros, mostrando lo que la humanidad puede alcanzar cuando despierta por completo la divinidad interior. Lejos de disminuir su grandeza, esta visión lo hacía aún más extraordinario, porque su divinidad no fue un don instantáneo, sino el fruto de esfuerzo, amor y alineación a lo largo de muchas vidas. En la lectura 378-13, Cayce explicaba que la conciencia crística es la comprensión profunda de que el Creador habita dentro de cada alma. No era algo exclusivo de Jesús, sino un estado accesible a todos. Sin embargo, Él se convirtió en la máxima manifestación de esa armonía, perfecta entre el ser humano y lo divino. Fue el ejemplo tangible del potencial que todos llevamos dormido en nuestro interior. Esa fue la verdadera ofrenda de Jesús al mundo. Un modelo, un mapa sagrado abierto a toda alma, sin distinciones ni jerarquías. Sus llamados milagros no fueron actos para impresionar ni pruebas de poder. Fueron expresiones naturales de las leyes
espirituales actuando a través de alguien completamente, sintonizado con la verdad universal. En la lectura 1877-1, Kayse afirmaba que curar a los enfermos, caminar sobre el agua o devolver la vida eran manifestaciones de una conciencia libre de miedo e ilusión. No desafiaba la naturaleza, la comprendía tan profundamente que podía moverse en ella con total unidad. Uno de los aspectos más revolucionarios de su mensaje es que el Cristo no era una figura exclusiva de una religión, sino una fuerza universal presente en todo el cosmos. En la lectura 2T5:33-7, Kayse escribió: el espíritu del Cristo es universal y personal. Puede despertar en todos. Eso significa que el mensaje de Jesús no era crear dogmas, sino activar una memoria sagrada en el alma humana, el recuerdo de nuestro origen divino. Y tal vez lo más radical de todo fue su afirmación de que cada alma es co-creadora con Dios. Jesús simplemente fue el primero en recordarlo. Su vida se convirtió en un ejemplo viviente de cómo volver a esa conciencia, cómo liberar el karma y cómo transformar el mundo empezando desde el interior. Por supuesto, esto desafiaba las estructuras religiosas tradicionales. Si cada persona tenía el mismo potencial para alcanzar la divinidad, las jerarquías basadas en el miedo o el poder se tambaleaban. Kayse no buscaba fundar una nueva religión. Quería recordarnos que lo sagrado no reside solo en templos o escrituras, sino en el silencio del corazón, en ese espacio donde el alma y Dios aún se reconocen mutuamente. Jesús en esta visión no es un ser inalcanzable, es el camino mismo. Su vida fue la ruta de regreso, un sendero de humildad, servicio y amor inquebrantable. Y lo que Kayse ofreció al mundo no fue una crítica a la fe, sino un recordatorio, una llamada firme pero compasiva a volver al sentido real de las enseñanzas de Jesús. No se trataba de temor, ni de sumisión, ni de ceguera espiritual, sino de despertar, transformar y unirse con la divinidad. A través de cientos de lecturas, Kayse describió a un Jesús que no era solo objeto de adoración, sino el plano maestro de lo que el alma humana puede llegar a ser. En su enseñanza Jesús no pedía adoración, invitaba a la participación. La salvación, decía, no era un contrato con el cielo, sino un proceso de recordar quiénes somos realmente. En la lectura 1158-12, Kayse expresó: reconoce que tu alma existía antes de esta experiencia y que puede volverse consciente de su unidad con Él. Estas palabras no eran consuelo poético, eran una llave, una invitación a despertar el eco divino que resuena dentro de cada ser. Kayse nunca pretendió sustituir las escrituras ni reescribir los evangelios. Lo que buscaba era rescatar su profundidad, perdida bajo siglos de miedo y manipulación humana. El Cristo del que él hablaba no era un juez ni un guardián del cielo, sino un sanador, un maestro y un recordador. Y si su visión es cierta, encierra una verdad monumental. No estamos aquí para venerar milagros del pasado, sino para encarnarlos en el presente. Jesús no vino a cerrar un camino, sino a abrir una puerta que no lleva a la separación, sino al recuerdo divino. Y esa puerta, según Kayse, está dentro de ti. ¿Por qué entonces el Jesús de Kayse desafía tanto de lo que las iglesias tradicionales han enseñado durante siglos? La respuesta es simple y al mismo tiempo profundamente incómoda, porque el poder institucional siempre ha encontrado más fácil enseñar obediencia que despertar, porque el misterio, la verdadera conexión con lo divino no puede ser controlado, etiquetado ni monopolizado, y porque en el instante en que el ser humano comprende que el Cristo no está limitado a un solo hombre, un altar o un templo, el mundo entero empieza a transformarse. Este mensaje no es cómodo. No ofrece promesas fáciles ni atajos hacia el cielo. Nos exige algo más grande, mirar hacia adentro. Nos pide hacer el trabajo del alma, perdonar, servir, sanar y recordar quiénes somos realmente. Es un llamado al crecimiento, no a la pasividad. Un recordatorio de que la fe verdadera no consiste en repetir palabras, sino en convertirse en la expresión viva de ellas. Tal vez por eso las lecturas de Kayse siguen resonando con millones de buscadores en todo el mundo, porque no dan respuestas listas, no prometen premios a los buenos ni castigos a los que dudan. Lo que ofrecen es algo mucho más valiente, una conversación directa con lo divino, un diálogo entre el alma y el Creador que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y continuará mucho después de nuestra muerte. En el fondo, la visión de Kayse sobre Jesús no cabe dentro de los muros de una iglesia, porque nunca perteneció a ellos. Vive donde siempre ha vivido, en el corazón que busca, en la luz que no se apaga, en el silencio donde el alma recuerda su origen. Y quizás, solo quizás, esa sea la enseñanza más grande de todas, que el Cristo no vino a ser adorado desde lejos, sino a ser despertado dentro de cada uno de nosotros.
Si esta visión resonó contigo, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Cada gesto tuyo ayuda a que más personas recuerden su propia chispa divina y despierten a la verdad interior que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida.